Resulta casi imposible visualizar hoy en día la clásica serie Perdidos en el espacio, con sus monstruos de goma, planetas tecnicolor y ese encanto inocente, ocultando una secuencia tan macabra que la cadena CBS prohibió terminantemente su transmisión. Sin embargo, este incidente oscuro es real y tuvo lugar en un momento eliminado que jamás vio la luz, protagonizado nada menos que por el entrañable y simpático robot del programa. Aquel autómata, célebre mundialmente por agitar sus brazos y lanzar advertencias inofensivas como peligro Will Robinson, de repente, recitó un monólogo tan perturbador y cargado de un odio visceral hacia la raza humana, que heló la sangre de todos en el set. Las líneas del guión resultaban tan escalofriantes y el tono tan inesperadamente lúgubre para un show familiar, que los ejecutivos de la cadena ordenaron cortar la escena de inmediato sin dudarlo un segundo. Pero esto nos lleva a grandes interrogantes. ¿Quién en su sano juicio escribió algo así para un programa infantil? ¿Por qué los actores quedaron tan traumatizados y reaccionaron con tanto asombro durante la grabación? ¿Y de qué manera esta única escena podría haber reescrito por completo el legado histórico de la serie? Acompáñame a desenterrar este archivo prohibido que la producción de Lost in Space intentó sepultar para siempre. Hablamos de una secuencia maldita, un metraje que nunca debió existir, y que con los años se transformó en una auténtica leyenda urbana entre los fanáticos. El hallazgo proviene de un borrador perdido de los primeros episodios, situando la acción en las entrañas de una nave alienígena desolada, misteriosa y abandonada. Mientras el inefable Dr. Smith criticaba con su habitual arrogancia el diseño poco práctico de la nave, el robot, famoso por su lealtad y tono seco, rompió su programación habitual para soltar un discurso que nadie vio venir. Imaginen escuchar esto con voz metálica. Hay 387,44 millones de millas, de complejos circuitos impresos en capas ultrafinas que llenan todo mi sistema y mi complejo mecanismo. Si la palabra odio estuviera grabada a fuego en cada nano angstrom de esas miles de capas, no igualaría ni una milmillonésima parte del odio infinito que siento por la humanidad en este preciso instante. Aunque en el papel se concibió originalmente como una sátira mordaz sobre el eterno conflicto entre creador y creación, o el hombre contra la máquina, el resultado final en pantalla fue una experiencia demasiado grotesca y psicológicamente perturbadora para la época. Tanto Bob May, quien sudaba la gota gorda dentro del traje metálico, como Dick Tufeld, la voz retumbante del personaje, confesaron tener serias dificultades para procesar tal nivel de intensidad dramática. Se cuenta que el director Sobe Martin gritó tras la primera toma: ¿qué estamos rodando? ¿Perdidos en el espacio o una película de Frankenstein? La cadena no esperó explicaciones y eliminó el metraje al instante. Era excesivamente siniestro, demasiado filosófico y oscuro. Irwin Allen, el cerebro detrás de la serie, había diseñado este show como una aventura ligera para disfrutar en familia con palomitas. La cadena CBS ya tenía los nervios de punta por cómo la interpretación de Jonathan Harris estaba convirtiendo al Dr. Smith en una caricatura cada vez más extravagante. Añadirle a eso una crisis existencial homicida por parte de un robot protector era cruzar una línea roja que no estaban dispuestos a tolerar bajo ningún concepto. Los productores temían, con mucha razón, una avalancha de cartas de padres furiosos, dado que su audiencia principal eran niños pequeños en pijama frente al televisor. Por consecuencia, la escena fue borrada de la existencia. Nunca se emitió en las repeticiones, no se incluyó en los paquetes de DVD y brilló por su ausencia incluso en las restauraciones de alta definición en Blu-ray. Su memoria solo sobrevivió gracias a los susurros y rumores en convenciones, además de unas cuantas páginas de guión que se filtraron misteriosamente a finales de la década de los 90. Bill Mumy, el actor que dio vida al joven e ingenioso Will Robinson, reflexionó años más tarde sobre el incidente diciendo: creo sinceramente que fue uno de los momentos más brillantes y profundos jamás escritos para el robot, pero estábamos en 1965. Nadie en esa época quería que sus hijos escucharan a su tostadora gigante hablar sobre exterminar a la humanidad con tanto resentimiento. Por su parte, Angela Cartwright, nuestra dulce Penny, recordó en una entrevista de 2002 el miedo real que sintieron. Éramos solo niños, y esa escena nos aterrorizó de verdad. Recuerdo preguntar inocentemente si el robot podía sentir odio. Esa frase y la frialdad con la que se dijo se me quedaron grabadas en la mente para siempre. Fiel a su estilo teatral,
Jonathan Harris intentó reescribir el momento para que el Dr. Smith colapsara en un llanto de pánico absoluto, pero la idea murió en los ensayos. Hoy en día, esa escena perdida funciona como una cápsula del tiempo profética. Sus temas resuenan con fuerza en obras maestras modernas de ciencia ficción como Westworld, Black Mirror o Ex Machina. Nos obliga a cuestionar, ¿qué es realmente la inteligencia artificial si carece de empatía? ¿Y qué sucede cuando nuestras creaciones digitales nos devuelven un reflejo de nuestros peores instintos? Pero en la inocente década de los 60, tal mensaje era un veneno radiactivo. Cuestionaba directamente si la especie humana merecía seguir existiendo, un concepto que Irwin Allen consideró tóxico para el tono optimista y aventurero que había construido con tanto esfuerzo. Pero hablemos de otras curiosidades fascinantes del set. La producción de Perdidos en el Espacio fue, sin lugar a dudas, una de las apuestas más ambiciosas y costosas de su era, sobre todo en la arquitectura de los escenarios y la utilería. La nave Júpiter 2, ese icónico platillo volador que servía de hogar a la familia Robinson, se erigió como uno de los sets más costosos, complejos y elaborados de toda la historia de la televisión de los años 60. Su construcción en 1965 costó la friolera de $350,000, una cifra que ajustada a la inflación actual superaría holgadamente los $3 millones. Para que se hagan una idea, superó por mucho el presupuesto del famoso puente de mando del Enterprise en Star Trek, a pesar de que la serie del Capitán Kirk era vista como la propuesta más intelectual del género. ¿A qué se debía este despilfarro de dinero? A diferencia de Star Trek, que ahorraba usando paneles minimalistas y reciclando decorados, Perdidos en el Espacio presumía de una nave construida en su totalidad con dos niveles funcionales. El piso superior deslumbraba con consolas de navegación, tubos de hibernación, camarotes y un núcleo de energía brillante, mientras que el nivel inferior albergaba la maquinaria pesada, los sistemas de propulsión, las esclusas de aire y la estación de recarga del robot. Estos espacios estaban realmente interconectados, permitiendo un trabajo de cámara dinámico y tomas continuas, lo que daba al público la ilusión perfecta de estar en una nave real y funcional, una exigencia de Allen para competir visualmente con el cine de ciencia ficción en auge. Y finalmente, estaba el robot B-9, otra maravilla de la ingeniería habitada por el paciente Bob May. El traje era una auténtica prisión de fibra de vidrio, acero, vinilo y plástico moldeado que pesaba casi 90 kilos sobre los hombros del actor. La realidad es que aquel traje era una auténtica trampa mortal. Carente de cualquier mecanismo interno sofisticado, Bob May vivía un infierno ahí dentro, caminando completamente a ciegas y sin aire, obligado a memorizar cada centímetro del set para no estrellarse contra los decorados. La situación era tan precaria que el equipo de efectos especiales tuvo que improvisar soluciones de emergencia, instalando un ventilador diminuto y, aunque parezca increíble, un cenicero justo en el pecho de la carcasa metálica. Todo este extraño montaje tenía un único propósito: permitir que Mai pudiera saciar su ansiedad con un cigarrillo entre corte y corte sin tener que pasar por la tortura de desmontar el traje entero. Años más tarde, el propio actor recordaría aquellos momentos con una mezcla de horror y diversión, describiendo la experiencia como una pesadilla claustrofóbica que, vista a la distancia, resultaba totalmente hilarante. Aunque la icónica voz y la frase peligro, Will Robinson pertenecían al locutor Dick Tufeld, fue el talento físico de May lo que realmente le inyectó alma y personalidad a los movimientos del robot, siguiendo la legendaria tacañería o ingenio, según se mire de las producciones de Irwin Allen. El equipo reciclaba descaradamente la utilería de una serie a otra para ahorrar presupuesto. Para que se hagan una idea, el famoso escáner de cúpula transparente que veíamos en el tablero del Júpiter 2 fue arrancado directamente del set de viaje al fondo del mar. Y la cosa no paraba ahí. Los disfraces de monstruos usados en el túnel del tiempo y los muebles futuristas de Tierra de Gigantes aparecían en pantalla una y otra vez, con apenas un par de capas de pintura nueva. El reciclaje llegó a niveles descarados cuando incluso Robbie, el célebre robot de la película Planeta Prohibido, fue invitado a hacer no uno, sino dos cameos en la serie. Lo vimos primero como un robot rival, y luego como guardia de una prisión,
un guiño cómplice y divertido para los amantes de ese universo compartido de la ciencia ficción clásica. Pero si hablamos de hitos, no podemos ignorar el legado musical del programa, que fue verdaderamente revolucionario para la televisión de la época. El maestro John Williams, que en aquellos créditos aparecía humildemente como Johnny Williams, fue el genio detrás del tema original de la primera temporada y de la vibrante versión jazzística de la tercera. La primera composición tenía una vibra misteriosa, casi cinematográfica, que te ponía los pelos de punta y te preparaba para lo desconocido. Era una melodía que encajaba como un guante con la atmósfera seria y dramática que la serie intentaba vender en sus inicios. Sin embargo, para la tercera temporada todo cambió. Introdujeron una cuenta regresiva orquestal frenética que señalaba el giro hacia la aventura familiar, el ritmo acelerado y un toque de sátira desatada. Curiosamente, Williams reciclaría y perfeccionaría estas ideas años después en sus partituras inmortales para joyas del cine como La Guerra de las Galaxias, E.T. e Indiana Jones. No obstante, hay un momento infame que simboliza mejor que nada el descenso de la serie hacia el absurdo total. El episodio titulado La Gran Rebelión Vegetal. En este capítulo de la tercera temporada, la familia Robinson tiene la desgracia de aterrizar en un planeta dominado por Tibo, un personaje difícil de olvidar. Estamos hablando de una zanahoria parlante de 2 metros de altura, interpretada por el pobre Stanley Adams, enfundado en un traje naranja ridículo cubierto de hojas de plástico. La trama era tan disparatada que mostraba a los miembros de la tripulación transformándose lentamente en plantas, uno de los guiones más surrealistas jamás aprobados. La situación en el set era incontrolable. Jonathan Harris era incapaz de decir sus líneas sin estallar en carcajadas. Martha Kristen confesó que tuvieron que repetir una toma 7 veces porque las risas de Jonathan arruinaban todo. Y es que, seamos honestos, intentar mantener una conversación dramática con una zanahoria gigante sin perder la compostura era una misión imposible para cualquier actor. Este episodio vio la luz en marzo de 1968 y hasta el día de hoy figura en casi todas las listas de los peores capítulos en la historia de la televisión mundial. Se transformó en el chiste interno más cruel de la producción. Tanto los críticos despiadados como los fanáticos decepcionados lo bautizaron como la zanahoria que asesinó al programa. La cadena no tuvo piedad y canceló Perdidos en el Espacio. Apenas una semana después, un dato que Martha Kristen suele contar con humor negro en las convenciones de fans, como ella misma dice. Logramos sobrevivir a piratas espaciales, a vikingos galácticos y reinas de belleza alienígenas, pero una simple verdura nos aniquiló. El verdadero drama, sin embargo, ocurría cuando las cámaras dejaban de grabar. Detrás de escena se cocinaba una tensión real que iba en aumento conforme la serie mutaba, creando un ambiente tóxico, especialmente entre los protagonistas masculinos. Hay que recordar que cuando nació el proyecto, Guy Williams llegaba como una superestrella gracias a El Zorro, y se le vendió la idea de que él sería el héroe indiscutible. En su rol del profesor John Robinson, estaba destinado a ser el padre estoico, el líder capaz y el centro de gravedad de la historia. Se suponía que encarnaría al comandante científico que guiaba a su familia a través de los peligros del cosmos con una integridad y sabiduría inquebrantables. Y para ser justos, los primeros episodios cumplieron esa promesa al pie de la letra. Williams dominaba la acción, sobre todo en la primera temporada, que mantenía un tono oscuro de supervivencia pura. Pero a mitad del camino, las reglas del juego cambiaron drásticamente. Jonathan Harris, encargado de dar vida al astuto y traicionero Dr. Zachary Smith, empezó a transformar su personaje por cuenta propia, robándose el show. Lo que comenzó como un villano saboteador y siniestro, poco a poco se metamorfoseó en el alivio cómico principal del programa. Harris tenía la audacia de reescribir sus diálogos con un estilo teatral y grandilocuente, exagerando su cobardía y su sarcasmo hasta el extremo, y para sorpresa de todos, funcionó de maravilla con la audiencia. Los ejecutivos y el creador Irwin Allen notaron cómo los índices de audiencia se disparaban cada vez que Smith hacía de las suyas, así que decidieron apostarlo todo a esa carta. Los guiones empezaron a centrarse casi exclusivamente en las travesuras del Dr. Smith, su dinámica paternal con Will y sus divertidas peleas con el robot. A medida que avanzaba la segunda temporada, el tiempo en pantalla de Guy Williams se redujo de manera brutal, dejándolo en un segundo plano humillante.
Él mismo llegó a comentar con amargura que se había convertido en parte del decorado, obligado a permanecer en silencio mientras el personaje de Smith acaparaba todos los focos. Para un actor del calibre de Williams, que había firmado contrato esperando protagonizar una épica de ciencia ficción seria y aventurera, esto fue un golpe bajo. Se sintió profundamente traicionado y decepcionado por el giro bufonesco que había tomado la producción. Su desmotivación llegó a tal punto que dejó de presentarse a las lecturas de guión y a los ensayos, apareciendo en el set únicamente cuando era estrictamente necesario para grabar. Para cuando llegaron a la última temporada, su papel se había vuelto prácticamente invisible, una sombra de lo que prometía ser. Tras la dolorosa cancelación de la serie en 1968, Williams dio un portazo definitivo al mundo del espectáculo y se mudó a Argentina, donde vivió felizmente idolatrado por su eterno papel de El Zorro. Su carrera en la pantalla chica de Estados Unidos se esfumó por completo tras aquel proyecto. Lamentablemente, Mark Goddard, el actor que encarnaba al impetuoso mayor Don West, corrió con una suerte inquietantemente similar y amarga. Habiéndose preparado rigurosamente en las técnicas del método y anhelando interpretar a un héroe de acción con matices dramáticos, terminó viendo cómo sus aspiraciones quedaban relegadas a un segundo plano meramente decorativo. Conforme las excentricidades y el histrionismo del Dr. Smith se apoderaban de la narrativa, su personaje fue perdiendo relevancia hasta convertirse en poco más que un testigo mudo y frustrado de la locura a su alrededor. Su participación se limitó a reacciones visuales de fastidio o líneas de diálogo insignificantes. Décadas más tarde, Goddard confesaría abiertamente que leer aquellos guiones le resultaba una experiencia dolorosa y desmoralizante. De hecho, llegó a sentir una profunda vergüenza ajena por el rumbo absurdo que tomaban ciertos capítulos. Él había soñado con que por Perdidos en el espacio por fuera, una producción de ciencia ficción sobria. La imaginaba como una rival digna y seria para por Star Trek, una ilusión que se desvaneció rápidamente. Por otro lado, mientras el elenco original sufría, Jonathan Harris vivía su época dorada y florecía sin control. A pesar de que su contrato lo listaba técnicamente como una estrella invitada especial en los créditos iniciales, en la realidad del día a día, se comportaba y ejercía como el verdadero dueño y señor del espectáculo. Los rumores de la producción aseguran que reescribía o improvisaba más del 50% de sus líneas, dando origen a expresiones que definieron la televisión de la década de 1960, tales como «Oh, el dolor», o la famosa «No temas, Smith está aquí», sin olvidar sus insultos creativos y constantes hacia el robot, a quien llamaba con desdén «cabeza hueca y chiflada». Si bien estas ocurrencias fascinaban a la audiencia infantil y disparaban el rating, provocaban roces constantes y una tensión palpable con el resto de sus compañeros de reparto. Los actores sentían que la esencia de la historia, la supervivencia de la familia Robinson, había sido secuestrada para convertirse en el show de comedia personal del Dr. Smith. Detrás de cámaras, esta disparidad creativa fracturó la convivencia del grupo. Harris, junto con el joven Bill Mumy y Bob May, formaban su propio círculo de ensayos y bromas. En contraste, Guy Williams y Mark Goddard se aislaban en sus camerinos, cada vez más desencantados. June Lockhart, con su eterna diplomacia, intentaba mantener la paz y el profesionalismo. No obstante, tiempo después, reconocería con nostalgia que echaba de menos la camaradería y el sentido de unidad que caracterizaron a la primera temporada. Tanto Martha Kristen como Angela Cartwright ratificaron en diversas entrevistas años más tarde que el giro drástico hacia la comedia absurda hizo que gran parte del elenco se sintiera desplazado y ajeno a su propio programa. Al final, Perdidos en el espacio daba la impresión de ser dos series completamente diferentes luchando por tiempo en pantalla antes de su cancelación. Pero, ¿qué fue de la vida de estos protagonistas? Angela Cartwright, quien hoy en el año 2026 cuenta con 74 años, se mantiene como una figura icónica y sumamente querida por los fanáticos de la televisión de culto. Tras el final de la serie galáctica, siguió aceptando papeles de actuación de manera selectiva, manteniendo un perfil más bajo en la industria del entretenimiento. Sin embargo, descubrió que su verdadera pasión residía detrás del lente. En la actualidad, ha consolidado una carrera exitosa y respetada como fotógrafa profesional. Además de su faceta como artista visual, es autora de varios libros superventas, incluyendo títulos como Por
Mixed Emulsions por, y la aclamada obra por Styling the Stars, un libro que ofrece una perspectiva íntima y fascinante del Hollywood de la época dorada. Cartwright es también una presencia constante y muy solicitada en el circuito de convenciones y en exposiciones de ciencia ficción, donde disfruta compartiendo anécdotas entrañables de sus vivencias junto a Guy Williams, Jonathan Harris y su amigo de toda la vida, Bill Mumy. Incluso deleitó a los fans con un cameo especial durante la segunda temporada de la reimaginación de Por Lost in Space, producida por la plataforma Netflix. Allí interpretó a la madre de la nueva versión del Dr. Smith, un guiño lleno de nostalgia hacia la serie primigenia. Por su parte, Bill Mumy, que ya ha alcanzado los 72 años, es sin duda el exintegrante del elenco con la trayectoria más activa y diversa. Habiendo sido un niño prodigio en la actuación, y también en la música, su carrera se extiende por más de 5 décadas ininterrumpidas. Aparte de su rol en Por Perdidos en el Espacio, brilló en clásicos como por The Twilight Zone, y tuvo un papel fundamental en Por Babylon 5, además de prestar su voz para innumerables series de animación y documentales. Su creatividad no tiene límites. Es músico y escritor de cómics, y es coautor del tema de culto por Fish Heads con su dúo musical Barnes y Barnes. En el reinicio de la serie del año 2018, Mumy hizo acto de presencia en el episodio piloto, regalándonos un cameo que rendía tributo directo a su personaje original, la inigualable June Lockhart, quien en este 2026 tiene 101 años, es una leyenda viviente de la historia televisiva, famosa por sus roles estelares en Por Lassie, Petticoat Junction por, y por supuesto, como la matriarca en Por, Perdidos en el Espacio. Se mantuvo activa frente a las cámaras hasta bien entrados sus 80 años. En el año 2013, la NASA la honró otorgándole la prestigiosa medalla al logro público, un reconocimiento excepcional por sus décadas de trabajo inspirando al público a interesarse por el cosmos y la exploración espacial, un honor que muy pocas actrices han recibido. Mark Goddard, el hombre que dio vida al sarcástico pero valiente mayor Don West, nos dejó en el año 2023, a la edad de 87 años. Su partida se debió a una fibrosis pulmonar. Después de alejarse de las luces de Hollywood, se reinventó obteniendo un título en educación especial y dedicó más de 20 años de su vida a la noble labor de la enseñanza, dejando un legado en sus alumnos que trasciende cualquier personaje de ficción. Martha Kristen, quien hoy tiene 81 años, continúa siendo una participante entusiasta en las convenciones de fans, y siempre ha expresado un cariño profundo y sincero por su interpretación de Judy Robinson. Asimismo, se ha comprometido con la preservación de la memoria histórica del show, colaborando activamente en documentales y programas especiales retrospectivos. Jonathan Harris, el genio que reinventó al Dr. Smith, transformándolo en un ícono teatral imposible de olvidar, falleció en el año 2002 a los 87 años. Aunque su personaje fue escrito originalmente en el guión como un villano siniestro y temporal, su innegable carisma y su capacidad de improvisación lo convirtieron en el corazón palpitante de la serie. Bob May, el actor que sudaba dentro del traje, de 90 kilogramos que conformaba al robot, murió en 2009 debido a una insuficiencia cardíaca. A pesar de ser una pieza fundamental del engranaje, rara vez el público vio su rostro o reconoció su identidad fuera de la armadura metálica. Dick Tufeld, la inconfundible voz del robot y narrador del programa, falleció en el año 2012, dejando grabada a fuego en la cultura popular su frase más legendaria: "Peligro, Will Robinson". Incluso en una producción tan deliciosamente extravagante y camp como Por Perdidos en el Espacio, existieron momentos que fueron demasiado lejos y cruzaron la línea. El monólogo eliminado del robot es una prueba de ello. Ya sea que se considere un error de censura o una oportunidad perdida, una verdad permanece inalterable. A menudo se reduce el legado de Perdidos en el Espacio a una simple producción exagerada y cursi, pero la realidad es que la serie demostró poseer destellos de genialidad que la elevaron mucho más allá del ridículo. ¿Tú de qué lado estás en este debate histórico? La gran interrogante que nos queda es si realmente fue un error censurar esa escena, o si acaso el infame y bochornoso incidente del episodio de la zanahoria vegetal ya había cruzado todos los límites de lo que la audiencia podía soportar. Nos morimos por leer tu veredicto en la sección de comentarios. Si eres adicto al drama,
y te fascina desenterrar los trapos sucios y los misterios más oscuros de la televisión, asegúrate de darle mucho amor al botón de me gusta, comparte el vídeo y suscríbete para no perderte nada. Mantente alerta, porque en nuestros archivos confidenciales guardamos una infinidad de escándalos y relatos prohibidos que las grandes estrellas de Hollywood preferirían llevarse a la tumba antes que contarlos.